Michael Wells miraba las aguas aceradas de la bahía de San Francisco a través de la diminuta ventana de su celda. El crudo viento de diciembre se filtraba por las grietas de las paredes, haciéndolo temblar bajo la fina manta de la prisión. 3 años en Alcatraz parecían una eternidad. Cada mañana comenzaba igual. El estridente timbre a las 6:30 que lo arrancaba de un sueño inquieto, una ducha fría, un desayuno escaso, y luego interminables horas en la lavandería, donde el vapor húmedo y los productos químicos cáusticos le corroían la piel y los pulmones. El atraco al banco que no cometí se repitió por 100ª vez para sí mismo. Una sentencia injusta de 15 años en la prisión federal más severa de América, por un crimen cometido por su antiguo socio, quien testificó en su contra a cambio de una reducción de su condena. Alcatraz fue creada para destrozar a la gente. Michael lo veía suceder a diario. Los reclusos que entraban con fuego en los ojos, en cuestión de meses, se convertían en cascarones sin vida. El régimen era despiadado. Levantarse, trabajar, comer, celda, dormir. Todo según un horario estricto. Las conversaciones entre los presos estaban estrictamente limitadas. Cualquier infracción significaba el agujero, donde el tiempo se dilataba hasta el infinito en completa oscuridad. Pero lo peor de todo era la proximidad de la libertad. Las luces de San Francisco parpadeaban cada noche a solo 1,25 millas de la isla, tan cerca y tan inalcanzables. En los días claros, Michael podía distinguir a la gente paseando por el muelle, oír los lejanos bocinazos de los coches. Esa cercanía era una tortura refinada. Hoy, de pie junto a la ventana, observaba una gaviota que se elevaba sobre las aguas de la bahía, libre, intrépida. En ese momento, algo se rompió, y a la vez se templó en su interior. Ya no podía más, y no iba a seguir así. «¡Wells! ¡Al trabajo!». El grito de un guardia lo devolvió a la realidad. Michael se apartó lentamente de la ventana, pero con una sensación diferente. Por primera vez en 3 años, una chispa, no de desesperación, sino de determinación, brilló en sus ojos. Esa noche, acostado en el duro camastro y escuchando la respiración monótona de su compañero de celda, Michael tomó una decisión. Se escaparía de Alcatraz, cruzaría la bahía a nado, o moriría intentándolo. Michael sabía que Alcatraz se consideraba inexpugnable. Las heladas aguas de la bahía, las fuertes corrientes, los tiburones, la vigilancia constante. Todo ello convertía la fuga en una empresa suicida. Pero en 3 años había estudiado la prisión como la palma de su mano y comprendía que en cada sistema hay puntos débiles. Su primer aliado fue la biblioteca. Trabajando allí como ayudante, Michael obtuvo acceso a libros de geografía y navegación. Estudió las corrientes de la bahía, las mareas, las condiciones climáticas de San Francisco. Aprendió que en determinados días del año, la corriente podía ayudar a llegar a la orilla, en lugar de arrastrarlo hacia el océano abierto. Calculó que el mejor momento sería a principios de verano, cuando el agua está un poco más caliente de lo habitual. Su segundo aliado fue Ray Ferguson, un recluso anciano que trabajaba en la lavandería de la prisión. Ray había sido marine antes de terminar en Alcatraz por asesinar a un oficial. ¿Entiendes que nadie ha sobrevivido en estas aguas durante más de 30 minutos? Susurró Ray cuando Michael compartió cautelosamente sus planes. «Fui campeón estatal de natación antes de acabar aquí», respondió Michael, «y estoy dispuesto a arriesgarme». Ray lo estudió largamente con la mirada. Luego asintió. «Necesitarás un traje de neopreno. Sin él, no nadarás ni la mitad del camino». Los meses siguientes se convirtieron en una preparación metódica. Michael comenzó a entrenar en la celda. Flexiones, sentadillas, ejercicios isométricos para fortalecer los músculos. Ahorraba pan de su ración para acumular calorías antes de la fuga. Por las noches se envolvía el cuerpo con toallas mojadas, acostumbrando al organismo al frío. Con la ayuda de Ray, comenzó a reunir materiales para un traje de neopreno casero.
guantes de goma de la lavandería, bolsas impermeables para la ropa, pegamento que fabricaban en secreto con fécula de patata y otros materiales a su alcance. Por las noches, cuando los guardias hacían la ronda, Michael escondía las piezas del futuro traje en un escondite especialmente excavado bajo el colchón. Una vez casi los pillaron. Una inspección repentina de las celdas obligó a Michael a esconder apresuradamente un cuello de neopreno a medio hacer en el desagüe del lavabo. «¿Qué estás hurgando ahí, Wells?», preguntó con sospecha el guardia Jenkins, el más despiadado de todo el turno. «El lavabo está atascado, señor», respondió Michael, tratando de que su voz sonara tranquila, aunque su corazón latía como loco. Cuando el guardia se fue, Michael sacó con dificultad el cuello mojado. Tuvo que empezar de nuevo. Pero el principal problema seguía siendo la navegación. ¿Cómo determinar la dirección en la oscuridad? ¿Cómo calcular a dónde lo arrastraría la corriente? «No debes nadar directamente hacia las luces de la ciudad», le explicaba Ray. «La corriente te arrastrará hacia el puente Golden Gate. Debes tomar rumbo hacia el faro de Alcatraz Island y luego corregir sobre la marcha». Michael entendía que las posibilidades eran mínimas, pero con cada día que pasaba, su determinación solo se fortalecía, especialmente después de recibir una carta de su hermana, en la que le informaba de que su madre estaba gravemente enferma. «Los médicos dicen que le quedan pocos meses, Mike. Ella quiere tanto verte una vez más». Esta noticia fue la gota que colmó el vaso. Michael fijó la fecha de la fuga, el 11 de junio de 1962, noche de luna nueva, cuando la oscuridad sería máxima y la marea alcanzaría su punto óptimo. Una semana antes de la fecha señalada, ocurrió algo imprevisto. Ray fue trasladado a otro bloque por una pelea en el comedor. Michael se quedó solo con su plan y un traje de neopreno a medio terminar. Nada hacia el este hasta los primeros rayos de sol. Luego corrige el rumbo. Alcanzó a susurrar Ray antes de que se lo llevaran. «Y recuerda, no te detengas, aunque el cuerpo te falle. El movimiento es la vida». La noche del 11 de junio fue sin luna y sin viento, como si la propia naturaleza favoreciera su plan. Michael yacía en la litera, escuchando los sonidos de la prisión. La última ronda a las 22:00, y luego el silencio, interrumpido solo por los ronquidos de los presos y el chirrido de las puertas de metal durante el cambio de guardia. Su compañero de celda, Joe Martínez, dormía de espaldas a la pared. Michael se levantó silenciosamente y sacó su equipo del escondite. El traje de neopreno casero, pegado con guantes de goma y tela impermeabilizada, tenía un aspecto poco prometedor, pero debía proporcionar alguna protección contra el frío. Se lo puso lentamente debajo del uniforme de la prisión, sintiendo cómo el neopreno improvisado se ceñía a su cuerpo de manera extraña. Michael sabía que tenía unos 15 minutos entre las rondas de los guardias para salir de la celda y llegar al pasillo de servicio que conducía a la lavandería. Durante 3 meses había fabricado herramientas primitivas con cubiertos y trozos de metal que había logrado robar del taller. Ahora, estas ganzúas toscas tenían que funcionar. La cerradura cedió sorprendentemente fácil. Michael se deslizó con cuidado al pasillo y se detuvo, escuchando. Silencio. Solo los pasos lejanos de un guardia en el nivel superior y el zumbido monótono de la ventilación. Agachándose, se dirigió a las escaleras que bajaban a la lavandería. Cada paso resonaba en sus oídos como un trueno, aunque pisaba lo más silenciosamente posible. Al llegar a la lavandería, Michael encontró rápidamente la escotilla de servicio de la que Ray le había hablado. Una vez a la semana vacían el agua de las máquinas directamente a la bahía a través de esta tubería, le había explicado el anciano. Es lo suficientemente ancha como para que quepa una persona. La tapa de la escotilla cedió con dificultad. Dentro había oscuridad y olor a moho. Michael encendió una linterna casera, una simple bombilla conectada a baterías robadas de la radio de la sala de descanso de los guardias. La tubería era más estrecha de lo que esperaba.
Al arrastrarse por ella, Michael sintió cómo los bordes afilados del metal le arañaban el traje de neopreno. «Espero que no se rompa», pensó con pánico. Sin protección contra el frío, no tendría ninguna oportunidad. Avanzar por la tubería parecía interminable. El aire se volvía cada vez más húmedo y viciado. Varias veces Michael se atascó en los puntos estrechos y tuvo que contorsionarse con todo el cuerpo para avanzar. El pánico lo invadía por oleadas. ¿Y si se quedaba atascado allí para siempre? ¿Y si la tubería estaba bloqueada por una rejilla? Finalmente, una luz tenue brilló delante. Unos minutos más de tormento y Michael llegó a la salida de la tubería. El viento frío de la bahía le golpeó la cara. Estaba a unos 3 metros sobre el agua, en la plataforma técnica del lado oeste de la isla. Las sirenas no sonaban, los reflectores no barrían el agua. Aún no habían descubierto su ausencia. Michael se quitó rápidamente el uniforme de la prisión, quedando solo con el traje de neopreno casero. Sacó de un bolsillo secreto una bolsa impermeable con aletas improvisadas, hechas con las suelas de las zapatillas de la prisión. Las luces de San Francisco brillaban a lo lejos, tan cerca, tan inalcanzables. Michael respiró hondo y saltó. El frío era ensordecedor. Incluso a través del traje de neopreno, el agua quemaba como ácido. Durante los primeros segundos no pudo respirar. Sus pulmones parecían estar congelados. El pánico lo invadió con una nueva fuerza, pero Michael se obligó a calmarse. El movimiento es la vida. Repitió mentalmente las palabras de Ray y empezó a nadar. La corriente lo arrastró inmediatamente, alejándolo de la isla más rápido de lo que esperaba. Eso era bueno. La distancia entre él y Alcatraz aumentaba. Pero también era peligroso. Podía perder la orientación. Michael nadó, tratando de mantener un ritmo constante. Brazada, inspiración, brazada, expiración. Las aletas caseras ayudaban, pero no tan eficazmente como las de verdad. El frío se filtraba gradualmente a través de todas las capas de protección, llegando a los huesos. Los dedos se entumecían, los movimientos se volvían cada vez más rígidos. Después de 20 minutos, se detuvo para orientarse. Las luces de la ciudad seguían brillando a la derecha, pero ahora parecían más lejos, no más cerca. Con horror, Michael se dio cuenta de que la corriente lo arrastraba no hacia San Francisco, sino hacia el océano abierto. La constatación de que lo arrastraba hacia el océano abierto recorrió a Michael con un frío más intenso que el de las aguas de la bahía. Intentó cambiar de dirección, nadando contra la corriente, pero era como nadar contra una cascada. Cada brazada era increíblemente difícil, y el resultado era mínimo. «Cálmate», se ordenó a sí mismo. «Piensa». Ray le había advertido sobre las traicioneras corrientes de la bahía. «No luches contra el agua directamente», le había dicho el anciano. «Usa las corrientes como los marineros usan el viento. No directamente, sino en ángulo». Miguel cambió de táctica. En vez de remar directamente hacia la orilla, comenzó a moverse en diagonal, acercándose gradualmente a las luces de la ciudad. Esto requería más tiempo y esfuerzo, pero al menos había dejado de alejarse de su objetivo. El tiempo se disolvió en el agua helada. Solo existían las brazadas, cuyo número Miguel había perdido hacía mucho, y un dolor punzante en todo el cuerpo. Los brazos y las piernas se le habían entumecido tanto que ya no los sentía. Simplemente continuaba los movimientos mecánicamente. De repente, algo se deslizó junto a sus piernas. El corazón le dio un vuelco. ¿Un tiburón? Presa del pánico, aceleró el ritmo, pero la parte racional de su mente le recordó que en la bahía rara vez se encontraban especies de tiburones peligrosas para el ser humano. Lo más probable era que fuera una foca o un león marino. Pero el miedo ya se había instalado en su interior, convirtiéndose en un compañero constante. A él se unió otro sentimiento, la desesperación. Miguel llevaba nadando más de 1 hora,
pero la orilla parecía no acercarse. ¿Quizás todo esto había sido un error? Quizás los guardias ya habían descubierto su ausencia y ahora los reflectores de las lanchas de la guardia costera rastreaban el agua en busca de su cuerpo. De pronto oyó el lejano rugido de un motor. Una lancha. Miguel se quedó quieto, permitiendo que el agua lo sostuviera. En la oscuridad no podía distinguir la embarcación, pero el sonido se acercaba. ¿La guardia costera? ¿La policía? ¿O simples pescadores? El instinto de supervivencia le pedía que se sumergiera más profundo, que se ocultara. Pero la razón le decía que en su estado eso sería mortalmente peligroso. Quizás no encontrara fuerzas para volver a subir. Miguel eligió una tercera opción. Se giró sobre su espalda y se quedó quieto, dejando solo el rostro sobre el agua. En la oscuridad, sin un faro apuntando directamente hacia él, era prácticamente imposible detectarlo. La lancha pasó a 50 metros, sin advertir al solitario nadador. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, Miguel se giró y continuó su camino. Pero ese breve descanso le salió caro. El cuerpo comenzó a enfriarse aún más rápido, y las extremidades se volvieron completamente inútiles. Después de un tiempo, minutos u horas, ya no podía determinarlo, comenzaron las alucinaciones. Le parecía que Rey nadaba a su lado, animándolo con un susurro ronco. Luego vio a su madre, de pie en la orilla y extendiendo sus manos hacia él. «Un poquito más, Mikey», le decía con la voz de su infancia. «Ya casi llegas a casa». Miguel entendía que era el delirio de un cerebro congelado, pero las imágenes le daban fuerzas. Siguió remando, aunque cada movimiento resonaba como una agonía en los músculos. De repente, una ola lo cubrió por completo. Se atragantó. El pánico invadió todo su ser. Al emerger, Miguel descubrió que había llegado a la zona de rompientes. La orilla estaba muy cerca, pero la alegría se convirtió en un nuevo temor. Las olas rompientes podían estrellarlo contra las rocas costeras. Con las últimas fuerzas que le quedaban, intentó controlar su posición, utilizando las olas para acercarse a la orilla, pero sin estrellarse contra las rocas. Una ola lo atrapó y lo arrojó hacia adelante. Miguel sintió cómo su cuerpo golpeaba algo duro. Arena. Había llegado a aguas poco profundas. A gatas, tropezando y cayendo, Miguel salió a la orilla y se desplomó sobre la arena. Solo ahora, cuando la adrenalina comenzaba a remitir, sintió lo congelado que estaba. Todo el cuerpo le temblaba de forma incontrolable. Los dientes le castañeteaban tanto que temía partirlos. Mirando a su alrededor, Miguel se dio cuenta de que no había llegado a la playa de la ciudad, sino a una bahía apartada. A la izquierda se alzaban acantilados, a la derecha se vislumbraban las escasas luces de las casas en la colina. Era difícil decir exactamente dónde estaba. Conocía la geografía de los alrededores de San Francisco solo por libros y mapas de la prisión. Necesitaba moverse. Permanecer a la intemperie con un traje de neopreno mojado significaba una muerte segura por hipotermia. Además, pronto amanecería y podrían verlo. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel se puso de pie. Cada paso le costaba horrores, las piernas le flaqueaban, pero siguió avanzando con obstinación hacia las oscuras siluetas de los árboles que se vislumbraban a lo lejos. Allí podría refugiarse, pasar el día y continuar su camino por la noche. De repente, a lo lejos, sonó una sirena. Luego, otra. ¿Una alarma en Alcatraz? ¿O una simple coincidencia? En cualquier caso, necesitaba darse prisa. El amanecer sorprendió a Miguel en una arboleda de eucaliptos en la ladera de una colina. Estaba sentado, apoyado contra el tronco de un árbol, envuelto en una lona vieja que había encontrado en la orilla, probablemente dejada por pescadores. El cuerpo todavía le temblaba, pero al menos el frío mortal había remitido. A través del follaje podía ver la bahía y la silueta de Alcatraz a lo lejos. Desde esa distancia,
La prisión parecía casi inofensiva, solo una mancha gris sobre el fondo azul del agua. Pero Miguel sabía que ahora allí se estaba desatando un verdadero infierno. Alarma, registros, interrogatorios. Todos los guardias en alerta, la guardia costera rastreando las aguas de la bahía. Necesitaba evaluar la situación. A juzgar por el paisaje circundante, se encontraba en algún lugar de la zona norte de San Francisco, posiblemente en la zona de Presidio o Marina. Hasta el centro de la ciudad, donde podría perderse entre la gente, había varios kilómetros. Ir allí con un traje de neopreno casero, incluso cubierto con una lona, sería una locura. Lo primero que necesitaba era ropa, luego comida y agua, y un refugio para los próximos días hasta que amainen las búsquedas. Michael descendió con cautela hacia las zonas residenciales, procurando pasar desapercibido. Era un barrio tranquilo de las afueras, casas pulcras con jardines bien cuidados y coches aparcados. Una vida normal que ahora le parecía tan ajena. Tras elegir una casa donde, a juzgar por la ausencia de un coche en la entrada, los dueños ya se habían ido a trabajar, Michael se coló en el patio trasero. Un tendedero con ropa secándose era un auténtico regalo del cielo. Rápidamente quitó sus pantalones vaqueros, la camisa y la chaqueta, dejando a cambio un traje de neopreno enrollado. Un gesto de compensación inútil, pero el único posible. Cambiándose detrás de unos arbustos, Michael se sintió otra persona. La ropa normal, después de años con el uniforme de la prisión, le parecía increíblemente suave y cómoda, a pesar de que los pantalones eran un poco cortos y la camisa le quedaba estrecha en los hombros. Ahora tocaba decidir hacia dónde dirigirse. Michael tenía un plan: llegar a Sacramento, donde vivía su prima Alice. Ella siempre había creído en su inocencia, y tal vez estaría dispuesta a ayudarle. Pero primero tenía que salir de San Francisco, donde le buscarían en primer lugar. Moviéndose con cuidado por las tranquilas calles, intentando no llamar la atención, Michael llegó a una pequeña tienda de comestibles. No tenía dinero, pero en el bolsillo de la chaqueta robada encontró calderilla suficiente para un par de bollos y una botella de agua. El dependiente, un anciano chino, le echó una mirada sospechosa. Michael entendió que no tenía buen aspecto. Pálido, con los ojos enrojecidos por el agua del mar y con ropa que no le venía bien. ¿Noche dura?, preguntó el dependiente mientras pasaba la compra por la caja. Sí, una fiesta con un amigo que se alargó, respondió Michael con voz ronca, intentando hablar con naturalidad. Dicen por la radio que un preso se ha fugado de Alcatraz, comentó el chino como quien no quiere la cosa. ¿Te imaginas? Cruzó toda la bahía a nado, o se ahogó. Aún no han encontrado el cuerpo. Michael sintió un escalofrío en la espalda. Sí, lo he oído. Menuda locura. ¿Locura o desesperación?, observó filosóficamente el dependiente. A veces una persona no tiene nada que perder. Al salir de la tienda, Michael se dirigió a una parada de autobús. El plan era sencillo: llegar a la estación de autobuses y comprar un billete para Sacramento. Pero al acercarse a la parada, vio un coche de policía patrullando la calle. Los agentes claramente estaban buscando a alguien. Instintivamente, Michael giró hacia un callejón y se alejó a paso ligero. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Acaso ya le estaban buscando allí? ¿Quizá alguien le había visto salir del agua? ¿O las cámaras de vigilancia le habían grabado en la tienda? Caminó cada vez más rápido, sin fijarse por dónde iba, hasta que se encontró en una zona industrial con almacenes abandonados. Allí no había nadie, lo que ahora le venía bien. Tras elegir el edificio menos ruinoso, Michael entró por una ventana rota. Dentro olía a humedad y aceite de motor. Polvorientos rayos de luz se filtraban por las grietas del techo. Aquel lugar le recordaba a la lavandería de la prisión, y por un instante le invadió el pánico, como si no se hubiera escapado, como si todo aquello fuera solo una ilusión de libertad.
Se dejó caer al suelo de hormigón, apoyándose contra la pared, y por primera vez en muchas horas se permitió relajarse. El cansancio le golpeó como una avalancha. Los ojos se le cerraban solos. El último pensamiento antes de caer en el sueño fue: «Lo he hecho. De verdad he escapado de Alcatraz». Michael se despertó con el sonido de las sirenas. Saltando sobre sus pies, corrió hacia la ventana. 3 coches de policía con las luces encendidas se detuvieron frente al edificio de al lado. El corazón le dio un vuelco. ¿Le habían descubierto? Pero no. Los policías estaban rodeando a un vagabundo que rebuscaba en los contenedores de basura. Una revisión rutinaria de personas sin hogar, nada especial. Y sin embargo, era un recordatorio. Estaba en peligro, a cada minuto. Michael se alejó de la ventana y observó con más atención. A juzgar por el equipo, era una antigua imprenta. En la esquina más alejada, encontró un lavabo con un grifo que funcionaba. Un auténtico tesoro. Bebiendo con avidez, Michael se lavó la cara y se observó en un trozo de espejo que colgaba encima del lavabo. Desde el cristal turbio le miraba un hombre demacrado, con los ojos hundidos y una barba de 3 días. Nada que ver con aquel Michael Wells, cuya fotografía seguramente estaba apareciendo en todas las noticias. Y sin embargo, no había cambiado lo suficiente como para moverse con seguridad por la ciudad. La solución llegó de repente. En una esquina del taller había sacos con tinta de imprenta, negra como el carbón. Michael abrió uno y con cuidado se frotó un poco en el pelo. Luego otro poco, y otro más. Después de media hora, en el espejo se reflejaba un desconocido de pelo oscuro. Abandonando su refugio al caer la noche, Michael se mantuvo alejado de las calles concurridas. Su objetivo era la estación de autobuses, pero llegar allí sin ser detectado se hacía cada vez más difícil. La ciudad estaba plagada de policía. En el cruce de 2 calles se quedó paralizado al ver su rostro en la portada del periódico vespertino en un kiosco. Audaz fuga de Alcatraz. Un preso cruza la bahía a nado. Junto al titular destacaba su fotografía de la prisión. El vendedor de periódicos, al notar su interés, le tendió un ejemplar. «Tome, las últimas noticias. Este tipo es un héroe de verdad, o ahora está alimentando a los tiburones». Michael compró un periódico y se apartó para leer un artículo. Decía que se le consideraba la primera persona en escapar con éxito de Alcatraz por vía acuática. Las autoridades suponen que Wells podría haberse ahogado. Sin embargo, la búsqueda del cuerpo no ha dado resultados. Mientras tanto, la policía está rastreando la bahía en busca del fugitivo. A continuación, aparecía una breve biografía suya, donde se mencionaba el atraco a un banco y una condena de 15 años. Ni una palabra sobre su inocencia, sobre que le habían tendido una trampa. Para el mundo, era simplemente un delincuente peligroso. Este descubrimiento fue amargo. Incluso si llegaba a Sacramento, incluso si su hermana le ayudaba, ¿qué pasaría después? ¿Una vida huyendo? ¿El miedo constante a ser reconocido? ¿No volver a ver a su madre, que se estaba muriendo en el hospital? De repente, la libertad por la que había luchado tan desesperadamente le pareció una ilusión. Simplemente había cambiado una prisión por otra, más extensa, pero no menos real. Absorto en estos sombríos pensamientos, Michael no notó de inmediato la patrulla policial que se acercaba por la calle. Cuando finalmente vio el coche, ya era demasiado tarde para irse. Eso resultaría sospechoso. Siguió caminando, con la cabeza gacha y fingiendo leer el periódico. ¡Tú! El grito de un policía le hizo detenerse en seco. «Sí, tú, el del periódico, acércate aquí». El corazón de Michael le latía con fuerza en la garganta. ¿Huir? ¿Pero a dónde? La calle estaba despejada en ambas direcciones. Lentamente, tratando de parecer tranquilo, se acercó al coche patrulla. ¿Documentación?, preguntó el agente, examinando atentamente su rostro. «No, señor. Yo,
Me he dejado la cartera en casa, respondió Michael, intentando hablar con seguridad. ¿Nombre? ¿Dirección? John Foster. Vivo en Oak Street, 1542. El policía anotó algo en una libreta. ¿Qué haces por esta zona tan tarde? Vuelvo de casa de un amigo. Nos hemos entretenido jugando al póker. El agente volvió a mirarle atentamente. Luego dirigió su mirada al periódico que tenía en las manos. Leyendo sobre el tipo de Alcatraz. Un auténtico loco, ¿eh? Nadar a través de toda la bahía. Michael sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sí, una historia asombrosa. Si ves a alguien sospechoso, llama al 911, dijo el policía, y le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Michael asintió y se alejó lentamente, esperando en cualquier momento un grito o un disparo en la espalda. Pero no pasó nada. Cuando dobló la esquina, se permitió respirar. Se había salvado. Esta vez. Pero la suerte no podía durar eternamente. Tenía que salir de la ciudad, y lo antes posible. La estación de autobuses de San Francisco zumbaba como una colmena alborotada, incluso a esas horas intempestivas. Michael estaba de pie en la sombra de un cobertizo, observando la entrada. 2 policías comprobaban la documentación de los pasajeros que subían a los autobuses interurbanos. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. «Mierda», murmuró, retrocediendo aún más en la sombra. Sin documentos no podía subir a un autobús, lo que significaba que no podría llegar a Sacramento. ¿Problemas? Una voz femenina y suave a sus espaldas le hizo sobresaltarse. Al volverse, vio a una joven de unos 30 años con una chaqueta vaquera desgastada. Estaba fumando, observándole atentamente. «No, todo está bien», respondió rápidamente Michael, preparándose para marcharse. «Mientes», dijo ella con calma. «Estás mirando a los polis como si fueran a arrestarte ahora mismo. ¿Qué has hecho?» «Nada, solo. He perdido mis documentos». La mujer sonrió con sorna. «Ah, claro. Y yo soy Marilyn Monroe». Le dio una calada al cigarrillo y soltó el humo. «Escucha, me da igual qué problemas tengas, pero si necesitas salir de la ciudad sin preguntas, puedo ayudarte». Michael se tensó. «¿Por qué tanta amabilidad?» «No es amabilidad, es negocio. $200 y te vienes conmigo a Sacramento, sin documentos, sin preguntas». «No tengo ese dinero». La mujer se encogió de hombros. «Entonces, buena suerte con los polis». Se giró para marcharse. «Espera». Michael la agarró del brazo. «No tengo dinero ahora, pero puedo conseguirlo en Sacramento». Ella le miró con escepticismo. «¿Y se supone que debo creer a un desconocido que obviamente está huyendo?» «Por favor». La voz de Michael sonaba desesperada. «Mi madre se está muriendo. Necesito llegar hasta ella». Algo cambió en la mirada de la mujer. Le miró a los ojos durante un largo rato. Luego suspiró. «Al diablo. Me llamo Laura. El coche está en el aparcamiento. Salimos en 10 minutos». Su coche resultó ser una camioneta destartalada con los laterales oxidados y el parabrisas agrietado. Dentro olía a cigarrillos y perfume barato. «Sube y agáchate», ordenó Laura. «Puede haber controles en la salida de la ciudad». Michael obedeció, acomodándose en el suelo de la camioneta. El motor rugió y el vehículo se puso en marcha. «Así que tu madre se está muriendo», dijo Laura tras unos minutos de silencio. «¿Es verdad o simplemente me estabas dando pena?» «Es verdad», respondió Michael en voz baja. «Cáncer. Los médicos dicen que le quedan pocos meses». «¿Y qué te ha impedido estar con ella todo este tiempo? ¿La cárcel?» Michael se estremeció. «¿Cómo lo?» Laura resopló. «Crecí con un padre que estaba constantemente entrando y saliendo de prisión. Reconozco esa mirada. Estás constantemente mirando a tu alrededor, comprobando las salidas, evaluando a la gente como una amenaza potencial». Hizo una pausa. «¿Qué hiciste?» «Nada», respondió Michael automáticamente. «Es decir, me acusaron de robar un banco. Pero yo no lo hice». «Claro».
En su voz se percibía escepticismo. Si los escuchas a todos, nadie es culpable. Michael se irguió, sintiendo una súbita oleada de ira. Piensa lo que quieras, pero yo no robé ese banco. Me tendió una trampa mi socio. Algo en su voz hizo que Laura lo observara con más atención. Vale, supongamos. ¿Y cuánto tiempo te comiste por un crimen ajeno? 3 años. De 15. Laura silbó. ¿Y te escapaste? ¿Arriesgaste tu vida por una madre que se muere? Eso es. Casi romántico. No es romántico, es estúpido, dijo Michael con una amarga sonrisa. Ahora estoy fugitivo. Incluso si llego a mi madre, ¿qué sigue? Me verá por última vez a través del cristal de la prisión cuando me capturen. Salieron a la carretera que conducía fuera de la ciudad. Delante aparecieron las luces intermitentes de un puesto de policía. ¡Agáchate!, ordenó Laura bruscamente. Y no te muevas, pase lo que pase. Michael se acurrucó en el suelo del coche, con el corazón latiendo como un loco. Oyó que la camioneta reducía la velocidad y luego se detenía. Buenas noches, oficial. La voz de Laura sonaba tranquila e incluso ligeramente coqueta. ¿Ocurre algo? Una inspección rutinaria, señora. ¿A dónde se dirige tan tarde? A Sacramento, a casa de mi hermana. Es su cumpleaños mañana. ¿Viaja sola? Como puede ver. Se hizo una pausa. Michael apenas respiraba. Abra el maletero, por favor. Laura salió del coche. Michael oyó cómo se abría y luego se cerraba el maletero de la camioneta. Todo está en orden. La voz del policía ya no sonaba tan sospechosa. Tenga cuidado en la carretera, señora, y feliz cumpleaños a su hermana. Gracias, oficial. El motor volvió a rugir y la camioneta se puso en marcha. Solo cuando las luces del puesto quedaron muy atrás, Laura dijo: «Puedes salir, está despejado». Michael se levantó en el asiento, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. «Gracias». «De nada». Le echó una rápida mirada. «Sabes, por alguna razón te creo. Lo del banco y todo lo demás». «¿Por qué?» «No sé. Quizás porque no pareces un ladrón de bancos. Tienes los ojos demasiado honestos, o algo así». Sonrió con ironía. «O simplemente soy una tonta que se cree las historias bonitas». Condujeron en silencio durante un rato. Michael observaba el paisaje que pasaba por la ventana. Colinas oscuras, las escasas luces de las granjas, el cielo estrellado. Libertad. Verdadera libertad. Por primera vez en 3 años. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó finalmente. «En serio». Laura guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo en voz baja: «Mi madre también murió de cáncer. Hace 3 años. No pude despedirme. Me quedé atrapada en Denver por una tormenta de nieve». Apretó el volante con más fuerza. Nadie debería perder esa oportunidad de decir el último adiós. Sacramento los recibió con el amanecer. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Los primeros coches aparecían en las calles, abrían las cafeterías, madrugadores se apresuraban al trabajo. «¿Dónde te dejo?», preguntó Laura cuando entraron en la ciudad. «El barrio de Oak Park, si es posible», respondió Michael. Allí vivía su prima Alice, su única esperanza. Laura asintió y giró hacia la calle correcta. Cuando se detuvieron a un par de manzanas de la casa de Alice, se volvió hacia Michael. «Escucha, no sé qué vas a hacer después, y, sinceramente, no quiero saberlo. Pero…» rebuscó en la guantera y sacó una tarjeta de visita desgastada. «Si necesitas ayuda, llama a esta persona. Dile que llamas de parte de Laura. Él ayuda a la gente a empezar una nueva vida, documentos nuevos, trabajo en otros estados, todo lo legal que se puede». Michael tomó la tarjeta. Solo tenía un número de teléfono, sin nombre. «Gracias, por todo». «Buena suerte». Laura le tendió la mano. «Y espero que llegues a despedirte de tu madre». Michael le estrechó la mano, luego salió del coche. La camioneta se puso en marcha y pronto desapareció a la vuelta de la esquina.
La casa de Alice era exactamente como la recordaba, pequeña pero acogedora, con un cuidado jardín y un columpio en el porche. Michael recordaba haber jugado allí de niño, cuando iba con su madre a pasar las vacaciones de verano. Se quedó de pie en el lado opuesto de la calle, observando la casa. Las dudas lo atormentaban. ¿Y si Alice lo entregaba a la policía? ¿Y si la casa ya estaba vigilada, esperando su aparición? Al fin y al cabo, sería un paso lógico, comprobar a todos los familiares del fugitivo. Pero no había otra salida. Armándose de valor, Michael cruzó la calle y se acercó a la puerta. El corazón le latía como un loco cuando tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. En el umbral estaba Alice, un poco más envejecida, con un nuevo corte de pelo corto, pero con los mismos ojos amables que recordaba. «¿Michael?», palideció al verlo. «Dios mío, Michael». Ella lo metió dentro y cerró la puerta de golpe. «¿Estás loco? Toda la policía del país te está buscando. Tu cara está en todos los canales. Alice, necesito tu ayuda». Michael hablaba en voz baja, aunque en la casa no había nadie más que ellos. «Tengo que ver a mi madre, por favor». Alice lo miraba con una compleja mezcla de emociones. Conmoción, miedo, compasión. «Michael, no lo entiendes. La tía Marta está en el hospital bajo vigilancia. La policía espera que intentes contactarla». Fue un golpe. Por supuesto, las autoridades no eran tontas. Sabían que un fugitivo podría intentar ver a su madre moribunda. «¿Cómo está?», preguntó Michael dejándose caer en el sofá. Las fuerzas lo abandonaron repentinamente. «Mal», respondió Alice en voz baja. «Los médicos dicen que le queda una semana, tal vez 2. Se sentó junto a él. «Michael, ¿qué has hecho? ¿Cómo demonios escapaste de Alcatraz?» «Crucé la bahía nadando». «¿Qué?». Alice lo miró con incredulidad. «Eso es imposible. El agua está helada. Hay corrientes». «Tenía muchas ganas de vivir», respondió simplemente Michael, «y de ver a mamá, aunque fuera una vez más». Alice guardó silencio durante un largo rato. Luego se levantó con decisión. «Bien, te ayudaré. Pero primero tienes que comer algo, ducharte y cambiarte de ropa. Tienes un aspecto terrible». Una ducha caliente le pareció un lujo increíble después de todo lo que había pasado. Michael se quedó bajo el chorro de agua, sintiendo cómo se lavaban no solo la suciedad y la sal de la bahía, sino también parte de la pesadilla vivida. La ropa limpia del difunto marido de Alice le quedaba un poco grande, pero era el menor de sus problemas. Durante el desayuno, la primera comida decente en mucho tiempo, hablaron del plan. «El guardia de la habitación de mamá es un viejo conocido mío, Jim Parker», explicó Alice. «Fuimos juntos a la escuela. Él sabe que eres inocente». «¿Cómo?», preguntó Michael sorprendido. «Porque se lo he contado. Y no solo a él. Llevo 3 años reuniendo pruebas, Michael. Contraté a un detective privado. Casi hemos demostrado que Randall te tendió una trampa». Michael se quedó congelado con el tenedor en la mano. «¿Qué dijiste?» «Tu ex socio Randall. Encontramos un testigo que lo vio entrar al banco el día del atraco. Y hay registros de llamadas telefónicas que demuestran que lo planeó todo con antelación. Tu abogado está preparando una apelación». «¿Por qué no me lo dijiste?». Michael sintió como una ola de emociones lo invadía. Esperanza, ira, alivio. «Te escribí 3 veces en el último mes. Pero, al parecer, las cartas no llegaron». Alice negó con la cabeza. «No importa ahora. Lo importante es que podemos demostrar tu inocencia. Pero tu fuga lo ha complicado todo». «Tenía que ver a mamá», repitió Michael con obstinación. «Y la veré». Alice asintió. «Bien, este es el plan. Llamaré a Jim y le diré que iré a visitar a la tía Marta esta noche. Debería estar de guardia hasta las 8. A las 7:30 lo distraeré, y tú te colarás en la habitación. Tendrás 15 minutos, no más. Luego nos iremos, y te llevaré a ver al abogado. Después, improvisaremos».
El plan era arriesgado, pero Michael no veía ninguna alternativa. Al caer la noche, estaban listos. El Hospital Memorial de Sacramento parecía una fortaleza. Seguridad en la entrada, cámaras de vigilancia, sistema de pases. Pero Alice tenía un pase permanente como familiar cercano de una paciente. «Espera aquí», dijo, dejando a Michael en el coche en el aparcamiento. «Llamaré cuando esté despejado». El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Michael se sentó, con la gorra calada hasta los ojos, y observó la entrada del hospital. Cada policía o guardia de seguridad que pasaba lo hacía encogerse en el asiento. Finalmente, sonó el teléfono. Un móvil desechable que Alice había comprado especialmente para esa noche. «Cuarto piso, habitación 412», dijo ella rápidamente. «Jim se ha ido a fumar. Tienes 10 minutos». Michael salió del coche y se dirigió a paso ligero hacia la entrada lateral que Alice había dejado abierta. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que su latido se oía en todo el hospital. El ascensor subía terriblemente lento. En el cuarto piso, Michael miró con cautela. El pasillo estaba vacío. Solo una enfermera en el extremo del pasillo escribía algo en el mostrador. La habitación 412 estaba en el centro del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Michael se deslizó dentro y se detuvo. En la cama del hospital yacía su madre, tan pequeña y frágil que parecía casi una niña. El pelo gris estaba esparcido por la almohada, la piel era amarilla y transparente, y tenía profundas ojeras. De la mujer que una vez fue enérgica y llena de vida, solo quedaba una sombra. «Mamá», susurró Michael, acercándose. Martha Wells abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos, miró a su hijo con una mirada de incomprensión. Luego su rostro se iluminó con una leve sonrisa. «Mickey, ¿de verdad eres tú? ¿Estoy delirando?» «Soy yo, mamá». Michael se arrodilló junto a la cama y tomó su mano, tan ligera como una pluma. «He venido. Decían que te habías escapado». Su voz era apenas audible. «Que habías cruzado toda la bahía nadando. Sabía que vendrías». «Perdóname, mamá». Las lágrimas corrían por el rostro de Michael. «Por todo, por no estar ahí, por hacerte preocupar». «Shh». Ella le apretó la mano débilmente. «Siempre supe que eras inocente. Siempre creí en ti». Hablaron, apresuradamente, interrumpiéndose mutuamente, tratando de meter años de separación en unos pocos minutos preciosos. Michael le contó sobre su fuga, sobre Laura, sobre la esperanza de ser exonerado. Martha le habló de su fe en él, de cómo rezaba todos los días. «No tengo miedo de morir, Mickey», dijo ella, cuando su tiempo llegaba a su fin. «Ahora que te he visto, puedo irme en paz». «Mamá, no digas eso». Michael apretó su mano con más fuerza. «Te pondrás bien. Volveremos a estar juntos». Ella sonrió débilmente. «Siempre estaremos juntos, hijo mío, incluso cuando yo ya no esté». Levantó la mano con dificultad y le tocó la cara. «Prométeme una cosa. Lo que sea. Vive, no por venganza, no por el pasado. Vive por el futuro. Te mereces ser feliz, Mikey». En el pasillo se oyeron pasos. Michael se tensó. El tiempo se agotaba. «Vete», susurró Martha. «Y recuerda que siempre te he amado. Siempre». Michael se inclinó y la besó en la frente. «Yo también te quiero, mamá. Siempre». La puerta se abrió y entró Alice. «Es hora», dijo ella en voz baja. «Jim está regresando». Michael estrechó la mano de su madre por última vez y se levantó. En la puerta se giró. Martha lo miraba con tanto amor y orgullo que se le encogió el corazón. «Adiós, mamá», susurró. «Adiós, hijo», susurró ella en respuesta. «Sé libre». Epílogo. 3 meses después, Michael Wells estaba de pie en el cementerio de Sacramento, frente a una tumba reciente. Martha Wells había muerto una semana después de su encuentro. En silencio, mientras dormía, con una sonrisa en el rostro, según le contó Alice,
Había ido a despedirse, ahora sí formalmente, sin temor a ser arrestado. Llevaba un traje negro impecable, el pelo bien cortado, las mejillas afeitadas. Nada que ver con aquel fugitivo que 3 meses atrás se había jugado la vida para cruzar la bahía de San Francisco. Las pruebas reunidas por Alice y el detective habían funcionado. Un testigo identificó a Randall como el hombre que había entrado al banco antes del atraco. Los registros telefónicos confirmaron la conspiración. Randall se derrumbó durante el interrogatorio y confesó haber incriminado a su socio. Michael fue completamente exonerado. Por supuesto, quedaba el asunto de la fuga de una prisión federal, pero dadas las circunstancias, una condena injusta, una madre moribunda, el tribunal demostró una clemencia inusual. 3 meses de arresto domiciliario y 2 años de libertad condicional. Ese fue el precio de su libertad. Ahora, de pie junto a la tumba de su madre, Michael sentía una extraña paz. El círculo se había cerrado. Se había hecho justicia. Era libre, verdaderamente libre, por primera vez en muchos años. «Cumpliré mi promesa, mamá», dijo en voz baja, colocando un ramo de lirios blancos sobre la tumba. «Viviré, por el futuro». Dándose la vuelta, caminó hacia la salida del cementerio, donde lo esperaba Laura, la misma mujer que una vez había ayudado al fugitivo de Alcatraz a llegar a Sacramento. Ahora trabajaban juntos en un programa de rehabilitación para exreclusos, ayudándolos a volver a la normalidad. Alcatraz había quedado atrás, solo una pequeña isla en la bahía, visible desde el puente Golden Gate. Pero los recuerdos de aquella noche, cuando desafió lo imposible y venció, permanecieron para siempre con Michael, un recordatorio de lo que es capaz un hombre cuando hay algo realmente importante en juego. Era insumergible, y así seguiría siendo.